tardes. Hoy les vengo a presentar mi trabajo titulado El teletrabajo en Colombia y Venezuela. El teletrabajo tiene un origen, nace desde hace más de 40 años atrás, dado por el científico Jack Niles de la NASA, que se dio la tarea de analizar todo eso lo dio inicio a través de la crisis petrolera que existía en ese entonces, para 1973 en Estados Unidos. Él consideró que todo esto se podía dar. Consideraba de que podía también haber una reducción en lo que era la parte de la contaminación. Era una de las medidas que él consideraba que podía darse a través del teletrabajo. Ahora bien, para el 2006 España da inicio con el Plan Concilia impulsando esta modalidad. Para el 2008 fue Colombia que a través de la ley teletrabajo, ley 1221 de 2008, definía y regulaba la modalidad en ese país. Para el 2010 fue Estados Unidos diciendo que era una mejora de trabajo a través de esta modalidad. En el 2012 realiza la primera feria internacional en Bogotá, en Colombia. Para el 2014 se lleva la segunda feria internacional, donde hubo una asistencia de más de 3.000 personas a este congreso. Y para el 2015 fue llevada a los presos en libertad con el objetivo de brindar más oportunidades a la comunidad. Ahora bien, ¿qué es el teletrabajo? Según la ley 1221 de 2008, decreto reglamentario 0884 de 2012, el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de diferentes actividades de forma remunerada. Esto es con el fin de continuar con los trabajos laborales a distancia, basado o soportado con las tecnologías de la información y comunicación, conocida comúnmente como las TIC. Según el autor Bright, Hodgson y Gordon, dicen que el teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el desempeño de forma profesional a distancia basada en las TIC, y que el horario podía ser tomado en consideración a beneficio o a conveniencia del individuo. Existen tres modalidades para lo que llamamos el teletrabajo: la autónoma, la suplementaria y el móvil. La autónoma nos habla de trabajadores independientes o empleados que valen las TIC en el desarrollo de sus tareas, pudiéndolo elaborar en cualquier distinto lugar que él mismo decida. Para el suplementario, los trabajadores con contrato laboral alternan sus tareas en cualquier día de la semana, basadas en las TIC también. Y el móvil, trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar todas las tareas y permitiéndole la ausencia a las organizaciones donde desempeñan de forma presencial. El teletrabajo tiene algunas ventajas, entre ellas tenemos lo que es el empoderamiento, flexibilidad, mejor clima laboral, autonomía, mayor oportunidad para personas con discapacidad, optimización del tiempo, ahorro en cuanto a recursos y traslados, la reducción del costo en lo que es la parte de la infraestructura para lo que es la empresa y el incremento de la productividad. Pero así como tiene ventajas, tiene unas desventajas. Entre esas tenemos la falta de interrelación personal con los colegas, la falta de información, el sedentarismo, peligro de la adicción por el trabajo, problemas legales con los seguros, incumplimiento y limitaciones en el teletrabajo. Hablemos de Colombia y el teletrabajo. En Colombia es un país que lleva un largo recorrido en la implementación de esta modalidad. Se promulgó en el 1221 de julio de 2008 que establecían normas para promover y regular el teletrabajo como una forma de organización laboral. El Estado colombiano promueve la actividad por medio de la Red Nacional de Fomento del Teletrabajo, donde busca a la población más vulnerable para que pueda impulsar la implementación, otorgándole garantía y protección a todos los teletrabajadores. En Colombia, ese país puede utilizar el suplementario, que es la trabajo a distancia y de forma presencial, y el autónomo, que complementa la parte a distancia. Cabe destacar que todas estas modalidades que fueron implementadas en el país son basadas o con el soporte de las TIC. Las mismas pueden ser llevadas a las empresas tanto públicas como privadas. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela ha sido un país que lleva muy pocos pasos de recorrido al respecto, y las empresas que la han tomado en voluntad propia ha sido como que en consenso con algunos de sus empleados para poder realizar alguna de estas modalidades. Sin embargo, hay que reconocer lo siguiente: la falta de regulación de forma no ha sido establecida por los mecanismos necesarios para llevar un control y un seguimiento de la misma modalidad. No han ideado un plan legal que proteja tanto al empleador como al trabajador en los casos de asumir las tareas a distancias. La Ley Orgánica de Trabajo tiene que adecuarse a estos requerimientos de la modernidad, ya que traduce a mayores riesgos lo que es en el ámbito laboral. En Venezuela esta práctica aún no es tan común, no nos encontramos aún preparados para este tipo de modalidad,
ya que hay algo muy importante que tengamos que tomar en consideración para esta modalidad aquí se implementa en el país, que la mala conectividad del internet aunado a las constantes fallas eléctricas que reportan en el país pueden dificultar que se lleven a cabo y con satisfacción esta modalidad. Hay un impacto que existe del teletrabajo en el comportamiento organizacional, que busca determinar la forma de la actitud de las personas, bien sea de forma individual, grupal y organizacional. Todo esto con el fin de tener que buscar la eficacia de las diversas actividades que el mismo ejecuta en la empresa. También es importante considerar el clima y la cultura organizacional, tomando en consideración diversos componentes. En Colombia, el cambio organizacional que se tomaría en consideración el tipo según la categoría de forma planificada. ¿Por qué? Porque es considerado ya que se origina a causa de una decisión tomada que fue premeditada, que fue estudiada, que fue planificada para que se ejecute de forma bajo lineamientos y de forma clara y concisa donde el empleado y el empleador sean beneficiados bajo esta modalidad y puedan continuar con lo que es la parte del funcionamiento de forma óptima. Venezuela trabaja con un tipo de cambio organizacional de segundo orden, ya que estas medidas fueron tomadas a nivel nacional de forma repentina por el estado de contingencia sucedido ahorita por lo que es el COVID-19 y el cambio fue de forma descontinuada y de forma radical, donde tuvieron que dejar de hacer los hábitos la forma habitual de trabajo que tenían cada una de las empresas en las diferentes modalidades y se tuvieron que adaptar a esta forma o este método o esta modalidad de trabajo. ¿Ok? Hay una realidad en Venezuela, bueno, en el mundo, que es el coronavirus, el COVID-19. Pero Venezuela, hablemos de Venezuela un poquito. El COVID-19 se expande por toda Latinoamérica, tomando ciertas medidas que han sido consideradas en algunos países de forma más estrictas que otros. En Venezuela, esto representa una situación totalmente inédita. Muchas empresas comienzan a replantarse en el trabajo de forma remota para poder mantener el equilibrio, la prudencia y la productividad. La cuarentena ha afectado a la economía de forma global, pero principalmente a aquellas empresas que le sirven al público, que necesitan obviamente abrir para tener contacto con el público. No obstante, hay que saber que lo que es la conectividad, las malas líneas, el internet, las conexiones no han sido favorables para que se lleve a cabo esta modalidad en esta situación en la que se está viviendo. Por eso se toma en conclusión lo siguiente: los avances tecnológicos están involucrados cada día más en el individuo, dándole la oportunidad de poder trabajar desde los hogares. Para esto necesitas, muy importante, el acceso tecnológico. Al tener un acceso tecnológico, bien sea un equipo móvil, laptop, computadora, podemos facilitar el trabajo para que llegue la información y las empresas se mantengan de forma competitiva dentro del mercado y puedan llegar a continuar siendo una empresa globalizante aún las adversidades que el país esté pasando, bien sea por esta pandemia o por cualquier otra situación. Hoy en día el teletrabajo es una buena alternativa para poder contar o entrar en el medio laboral sin necesidad de hacerlo de forma presencial. De esta manera podemos continuar cumpliendo nuestras actividades y nuestras funciones a distancia y poder continuar con la remuneración, permitiendo involucrar a todas las personas, tanto madres, adultos, jóvenes e incluso aquellas personas con discapacidad. Espero que les haya quedado claro la información de lo que es el teletrabajo y de qué manera la podemos implementar haciendo el buen uso de las TIC y poder nosotros lograr hacer unas empresas globalizantes y mantenernos dentro del mercado de forma competitiva. Muchísimas gracias.